Buenos días, hermanos, queridos fieles de nuestra parroquia San Miguel, Arcángel de Desamparados, y también aquellos que se nos unen a través de la red social de Facebook Live. Un saludo de parte del equipo sacerdotal de nuestra parroquia en estos tiempos en que se nos ha recomendado quedarnos en casa, pero quedarnos en casa también es un buen tiempo para pensar en la formación. El día de hoy voy a hablarles acerca de el tema que se plantea es cómo hacer penitencia sin confesión. A raíz de la situación que se está viviendo actualmente, saben ustedes, hermanos, que en el mismo comunicado que dieron los obispos en su momento, nos pedían que realmente recurriéramos al sacramento de la reconciliación únicamente en casos de calificada necesidad, pero esto obviamente es algo que entra en el discernimiento, en la conciencia de las personas. Sin embargo, estamos en tiempo de Cuaresma, que es un tiempo en que se nos llama particularmente al arrepentimiento. Inclusive, uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia dice confesarse al menos una vez al año, especialmente si es posible en tiempo de Cuaresma o si se está en peligro de muerte. Bueno, pero dada la situación, no hay facilidades en este momento. Sin embargo, esto no quiere decir que el camino a la conversión se haya terminado o que el camino a la conversión esté suspendido. No, el camino a la conversión continúa. La Cuaresma se continúa viviendo. Y creo que el mismo sacramento de la reconciliación nos da algunas pistas de qué podemos hacer en este momento en que no podemos confesar tal vez los pecados, como lo estaríamos haciendo si en este momento se estuvieran haciendo las confesiones en las parroquias o el Día del Perdón que estábamos acostumbrados también en la catedral. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces vayámonos un poquito a la enseñanza que nos da la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto al tema del sacramento de la reconciliación. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es tomar conciencia de las consecuencias del pecado. Cuando nosotros pecamos, se dañan muchas cosas. Primero nos dañamos nosotros mismos, sí, porque nuestra alma opta por un objeto de tentación. Recuerdan ustedes que en el primer domingo de Cuaresma hablamos de las tentaciones. Y en las tentaciones, ¿qué es una tentación? Es cuando se me pone un objeto que yo veo apetitoso y que se disfraza de bien, se disfraza de verdad, se disfraza de algo bueno, se disfraza o algo placentero y me hace ver en aquel objeto algo bueno, algo bello, algo verdadero que me va a traer felicidad. Pero en realidad sabemos que no lo es. Es el principio de lo que ocurrió en el paraíso terrenal. A nuestros primeros padres les dice, no coman de el fruto prohibido. Ellos lo miran y lo ven apetitoso y optan por el fruto prohibido en vez de seguir lo que era la voluntad de Dios. Entonces el pecado es un acto de desobediencia y como acto de desobediencia nos daña a nosotros mismos. Entonces la primera consecuencia que tenemos que ver del pecado es que daña a la propia persona. Si yo, por ejemplo, cometo el pecado de drogarme, por supuesto que me estoy dañando a mí mismo, estoy dañando mis neuronas, estoy dañando mi salud. Entonces ahí hay ya un primer daño, estoy dañando a mi propia persona. El pecado ofende a Dios porque es contrario a un plan de amor. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Él quiere lo mejor, quiere nuestra felicidad plena. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, supóngase que yo me drogo
Con esto ofendo a Dios, por supuesto, porque mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, lo estoy envenenando, ¿verdad? Y mi vida le pertenece a Dios. Estoy muriendo, estoy escogiendo morir por un acto placentero de drogarme. Entonces es un acto que es contrario a un plan de amor. Entonces repito, ¿daña a la propia persona? Sí, porque la persona ya lo que ve, en este caso sería el drogarme. ¿Ofende a Dios? Sí, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios lo hizo para el bien, para la verdad, para la belleza, y lo estoy tomando para lo contrario. Una tercera consecuencia: dañan y ofende a los hermanos. Siguiendo el mismo ejemplo, una persona se droga, sabemos muchas veces en las casas, llegan, a veces roban de lo mismo que tienen en la casa, otras veces se ponen chichosos y entonces ofenden. Entonces se rompe la comunión con los hermanos. Entonces esa es una tercera consecuencia. Y la cuarta consecuencia es que afecta el testimonio de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, mire, ahí está ese cristiano que se droga. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, resumo las cuatro consecuencias. Daña a la propia persona, ofende a Dios porque es contrario a un plan de amor, daña y ofende a los hermanos y también afecta el testimonio de la iglesia. Porque terminamos, como decía Gandhi en su momento, cuando leía los evangelios, me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Es decir, pareciera como que el testimonio de los cristianos que él veía no era lo que más se asemejaba a lo que decían los evangelios. Entonces, nosotros tenemos que recordar que somos evangelios vivientes. O sea, la palabra de Cristo, nosotros la predicamos con nuestra vida. Y si en nuestra vida hay pecado, pues ¿qué testimonio estamos dando? Entonces vemos esas consecuencias que trae el pecado. Pero Dios no se enoja con nosotros. De hecho, dice el el evangelista San Lucas, que pone en boca a Jesús: habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Entonces, hermanos, en resumen, el pecado rompe la comunión con Dios y rompe la comunión con los hermanos. Y cuando una persona toma conciencia, nuestros primeros padres en el paraíso, cuando llegan y se dan cuenta que están desnudos, van y tejen ropa con higueras y a partir de esto se esconden de la presencia de Dios. Cuando una persona que se da cuenta que está en pecado, le quedan dos caminos. Una es esconderse de Dios, tal como hicieron nuestros primeros padres. De hecho, nosotros mismos lo hemos sentido. Muchas veces que hemos estado en pecado, a veces decimos, pero ¿qué, cómo voy a ir a orarle al Señor si yo mire lo que hice? O sea, realmente la conciencia no lo reprocha. Y rompe la comunión con mí, hay algo de culpa lo que está ocurriendo. Es decir, porque yo opté por el objeto de tentación en vez de optar por la obediencia a Dios, se enfrenta ante dos caminos. El primero de los caminos es permanecer fuera de la vida o fuera de la comunión, es decir, lejos de Dios y de los hermanos. Sí, ese es otro gran pecado, ahí se profundiza el pecado, un acto de soberbia. ¿Por qué? Porque no reconocemos la situación. Decido abiertamente permanecer fuera de la comunión. Es decir, prefiero el objeto de tentación que estar con mis hermanos. Prefiero el objeto de tentación que seguir con Dios. Entonces ese es uno de los caminos. Pero hay otro camino, que es el de reemprender el camino que conduce de nuevo al Padre, tal como lo hizo el Hijo Pródigo. Es decir, tomar conciencia de que la comunión está rota, pero quiero volver a ella. Y entonces ahí, hermanos, cuando se opta por este segundo camino, es cuando entramos en este proceso de reconciliación.
Entonces, resumiendo, el pecado rompe la comunión con Dios y con los hermanos y hace que la persona, cuando tome conciencia del mismo, se encuentre ante dos caminos. Uno, permanecer en el pecado, es decir, fuera de la comunión con Dios y los hermanos, o lo otro, reemprender el camino para restituir la comunión. Por eso se le llama reconciliación, es el camino de la reconciliación. Dios, hermanos, constantemente nos está llamando para que trabajemos este camino de la reconciliación, porque Dios no quiere la muerte del pecador. Dice Ezequiel: por mi vida, oráculo del Señor, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que se convierta y que viva. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Por mi vida, oráculo del Señor, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que se convierta y que viva. Es decir, hermanos, ¿qué nos trae el pecado? Ya dijimos, rompimiento de la comunión. Nosotros solo en Dios tenemos vida. Si yo me alejo de Dios, estoy tomando el camino de la muerte. La muerte es lo contrario a la vida. Si yo me alejo de Dios, entonces opto por el camino de la muerte. De hecho, dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte. Es decir, eso lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. El salario del pecado es la muerte. Cuando nosotros tomamos conciencia de nuestro pecado, nos damos cuenta del daño que hicimos. ¿Será reparable ese daño? Bueno, entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar conciencia de la gran misericordia de Dios, que Él no quiere la muerte del pecador. Él quiere perdonarnos, pero para perdonarnos, como un buen padre, quiere un cambio en nosotros. A ver, ahí en sus casas, muchos de ustedes tienen hijos. Cuando llega un hijo y le hace a usted un berrinche, ¿usted se enojaría con su hijo para siempre? Por supuesto que no. Pero hay que corregir. Ese niño tiene que cambiar. Tiene que aprender a tratar las cosas que no le gustan. Entonces, este niño, ¿qué va a hacer? Bueno, en un momento recomiendo a los psicólogos, a veces es dejarlos unos minutos solos, distintas cosas. Ustedes que son papás saben mejor, para que el niño reflexione y que aprenda a decir perdón papá, perdón mamá. Y entonces a lo que por supuesto ustedes le van a decir, por supuesto que te perdono, porque te amo. Bueno, así de esa misma manera nos trata Dios. Él sabe que el salario del pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando de Él. Por eso Él nos envía constantemente salvavidas, ¿verdad? Salvavidas, es decir, estos caminos de conversión. Y es que, hermanos, el proceso de la reconciliación no se resume al sacramento de la reconciliación. No, es el medio por excelencia, por supuesto, pero el mismo sacramento de la reconciliación lleva otras partes que son las que podemos aprovechar en este momento. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es eso, recordar esto, lo que dice San Pablo: el salario del pecado es la muerte. Pero ¿de qué pecado nos está hablando San Pablo? San Pablo nos está hablando, hermanos, del pecado mortal. ¿Y qué es un pecado mortal? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave, 1, y que además es cometido con pleno consentimiento, 2, y con deliberado consentimiento, 3. Esto lo dice el Catecismo en el numeral 1857. Para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. Dijimos, materia grave, que sea cometido con pleno consentimiento, con conocimiento, y que sea cometido con deliberado consentimiento. Lo que es la materia grave, dice el numeral 1859, es precisada por los 10 mandamientos. Es decir, conocemos los 10 mandamientos que se nos enseñaron desde el Catecismo.
Y estos mandamientos precisan esa materia grave. Entonces, pues, si yo llego y asalto a otro hermano para robarle sus pertenencias, ¿es materia grave? Por supuesto que es materia grave. Es materia grave porque está precisada por el séptimo mandamiento. Es la respuesta que le da Jesús al joven rico cuando le pregunta qué tengo que hacer para ganar la vida eterna. Le dice: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, de cada uno de estos obviamente hay que discernir, ¿verdad? Obviamente no es lo mismo un pecado leve que un pecado grave. No es lo mismo una mentirilla blanca, una mentirota que le traiga graves consecuencias a un hermano. Entonces, lo primero es materia grave. O sea, ¿realmente esto que hice es muy grave? O sea, si no es muy grave, no es que me voy a permitir seguirlo haciendo. Algunos dicen: es que yo digo mentirillas piadosas. Bueno, las mentirillas piadosas podemos catalogarlo como un pecado venial. Lo malo del pecado venial es que, cometido muchas veces, se puede convertir en un pecado mortal o facilitar el camino para que la materia deje de ser venial y se convierta en materia grave. Luego decía el segundo requisito para que un pecado sea mortal. Dice: requiere plena conciencia. Es decir, la persona no puede ignorar que aquello es pecado. Si hay alguna ignorancia que sea involuntaria, se puede disminuir. Dice el numeral 1860 que se puede disminuir, si no excusar, la imputabilidad de la falta grave. Es decir, no es lo mismo la materia grave para una persona que para otra. Volviendo al ejemplo del narcotráfico, si una persona abiertamente, sabiendo que aquello es grave, que está afectando a las personas, se mete en el camino al narcotráfico, por supuesto que es materia grave. Pero si una persona nació en ese ambiente, es decir, desde su más tierna infancia vio aquello como normal, pudiera ser que tenga un tipo de ignorancia involuntaria. Entonces no podemos decir que este segundo está cometiendo el mismo nivel de falta que el primero. Entonces es importante esto, hermanos, que tenemos que tener conciencia. La mayor parte de nosotros tenemos conciencia de lo que es bueno o lo que es malo, de lo que agrada o desagrada a Dios. Por eso es que los 10 mandamientos nos dan una muy buena base para que nosotros podamos discernir. Y lo otro es que sea cometido con deliberado consentimiento, es decir, que yo moví mi voluntad de una manera deliberada para elegir el objeto tentado, para elegir esta felicidad aparente que me da este objeto tentado, pero que aparta de la voluntad de Dios. Entonces, el salario del pecado de la muerte es cuando se comete pecado grave, que tiene que tener 3 características: materia grave, conciencia de pecado y ejercicio deliberado de la voluntad para cometer el pecado. Sin embargo, hermanos, mientras estemos en esta vida, ya decía el Señor, como decía en la lectura de Ezequiel: por mi vida, oráculo del Señor, yo no me complazco en la muerte del malvado, sino que se convierta y viva. Dios, que es un Padre amoroso, no quiere que sus hijos se pierdan. El Señor respeta y es enteramente respetuoso de la libertad humana. Es enteramente respetuoso de lo que el ser humano decida. Y si el ser humano decide optar contra Él y alejarse de Él para siempre, Dios respeta, nada más que Él sabe que ese camino va a llevar al ser humano por la muerte. Entonces, por eso es que Él busca estos caminos para dar el perdón, para dar la misericordia. Jesús
nos alcanzó a nosotros un medio para la reconciliación con Dios, que es el que tradicionalmente conocemos como el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, que es un sacramento que tiene un fundamento bíblico y teológico. Quizás voy a leer solo uno de los textos, ¿verdad?, que nos enseña de dónde surge el perdón de los pecados por parte de la iglesia, por qué voy donde un sacerdote. Dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos del 9 al 23. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 9 al 23. Aquel mismo domingo por la tarde, voy a ubicar antes, ya Jesús está resucitado cuando esto sucede. Dice, aquel mismo domingo por la tarde estaban reunidos los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y le dijo, la paz esté con ustedes. Y les mostró las manos y el costado. ¿Qué le había pasado a las manos de Jesús? Habían sido clavadas. Y el costado tenía la lanza. ¿Recuerden cómo estaban los discípulos en ese momento? Estaban con miedo, con las puertas cerradas, por temor a los judíos. Continúa el texto. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Y añadió, como el Padre me ha enviado, yo también los envío. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará. Y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. Bueno, este es uno de los tantos fundamentos bíblicos. Entonces ven, hermanos, que ocurre cuando ya Jesús está resucitado. Ocurre en domingo. Es decir, que ocurre en domingo. Están los discípulos con miedo, con las puertas cerradas por temor a los judíos. Jesús aparece en medio de ellos, les dice la paz esté con ustedes, les demuestra que es Él, el mismo que habían crucificado, y ellos se llenan de alegría al ver al Señor. Y Jesús les dice esto, como el Padre me ha enviado, yo también los envío. Las puertas hasta ese momento estaban cerradas, y si Jesús los está enviando al mundo, esas puertas tienen que abrirse. Y dice que sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Es el mismo soplo de Dios del Génesis, cuando Dios insufló sobre el ser humano el aliento de vida y lo hizo a su imagen y semejanza. Aquí, ahora, Jesús resucitado está soplando sobre el género humano a través de los apóstoles, les dice, reciban el Espíritu Santo, es decir, insufla esta vida eterna. Pero les dice algo más, dice, a quienes les perdonen los pecados, Dios los perdonará, y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. Entonces, hermanos, con esto entendemos que Jesús delegó en la iglesia el perdón de los pecados. Hay gente que me ha dicho, es que solo Dios puede perdonar pecados. A lo que yo tengo que decirle, tiene usted razón, solo Dios puede perdonar pecados. Pero Cristo quiso delegar este poder de perdonar pecados en la iglesia. Y esto no es extraño al acuerdo de Dios. Solo Dios perdona los pecados. Pero Él ha querido recurrir a la mediación humana para llevar a cabo su plan de salvación. Sabemos que utilizó, como quien dice, los servicios de Abraham para iniciar su pueblo, de Moisés para sacarlo de Egipto, del rey David para fortalecerlos como pueblo, y también ha utilizado de los apóstoles. Vayan por todo el mundo y enseñen lo que yo les he enseñado, y bautícelos en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, a partir de esto y el texto leído, concluimos lo siguiente, hermanos. Dios, en la persona de Jesucristo resucitado, delega en la iglesia naciente, en la iglesia de Jesucristo, el poder de perdonar los pecados.
Y la iglesia ejerce este poder a través de los presbíteros, así lo ha reconocido desde el inicio. No porque el presbítero sea un santo, no es eso. Es que el sacerdote no perdona en nombre propio. Es que Jesús confió a la iglesia este poder de perdonar los pecados en su nombre. Y por eso el sacerdote actúa en nombre de la iglesia. Es decir, cuando usted va a confesarse y actúa como un sacerdote, el sacerdote en ese momento está asumiendo a toda la iglesia que te está alcanzando el perdón de los pecados. Hay gente que me ha dicho, y tal vez el sacerdote que me está confesando tal vez sea más pecador que yo. A lo que tengo que decirle, sí, hermano, así es. Es más, les voy a confesar algo. A mí que me ha tocado confesarlos a muchos de ustedes. Muchas veces he pensado, ojalá cuando a mí me toque confesar estos pecadillos. Si algunos vienen, vengo con una terrible vergüenza, padre, ¿verdad? Vengo con una terrible vergüenza. Y ya confiesen los pecados. Y yo para mis adentros tengo que decir, vergüenza me debería dar a mí lo que yo tengo que confesar comparado con lo que me está diciendo este hermano o esta hermana. Sí, hermanos, muchas veces uno mismo lo experimenta como sacerdote. Que uno es más pecador que el propio penitente que viene a recibir el perdón. Pero bueno, es que este fue el método que dejó el Señor. A mí me gusta poner este ejemplo. Si usted va a un restaurante de comidas rápidas, usted lo tiene independiente. Usted ordena, él le cobra y el dependiente le da la comida. Pero el dependiente no es el dueño del restaurante. Usted trató con esta empresa, con la empresa de comidas rápidas, pero el que lo atendió no es el dueño del restaurante. Algo similar ocurre aquí. El sacerdote no es el dueño del perdón de Dios, pero le toca administrarlo, le toca darle el perdón de los pecados en nombre de la iglesia a la que Jesús le delegó el perdón de los pecados. También están aquellos fundamentos bíblicos cuando Jesús les dice a los apóstoles, lo que aten en el cielo quedará atado, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Es este mismo poder de perdonar o retener los pecados. Bueno, pero hermanos, para justamente en el sacramento de la reconciliación hay que dar varios pasos. En este momento sabemos que hay un paso que no podemos dar, que es el de la confesión de los pecados, dada la situación de pandemia que hay. Pero los otros pasos sí los podemos dar y que son también camino de conversión, que nos van a disponer justamente para entrar en esta reconciliación con Dios y con los hermanos. El primer paso para una buena confesión, eso lo estoy tomando del catecismo de la Iglesia Católica aquí en Costa Rica, esta es nuestra fe. El primer paso es reconocerse pecador. ¿Qué es esto? Reconocerse pecador. O sea, esto no se trata de darse azotes mentales, no es eso. Es reconocer en el interior del propio ser aquello que en mi propia conciencia sabe que no está bien, sea por pensamiento, por palabra, por obra, por omisión grave, sea una falta de amor a Dios o sea una falta de amor a los hermanos. Entonces, lo primero es esto, reconocerme pecador, ponerme de frente a Dios. Algunos hermanos católicos dicen, yo me confieso directamente con Dios. Bueno, podríamos decir, para nosotros es el primer paso, confesarme directamente con Dios, ¿verdad? Es decir, reconocer en el interior de mi propio ser que he fallado. ¿Y en qué he fallado? Es empezar a tomar conciencia a quién he ofendido, a quién maltraté, a quién le robé, a quién le mentí. ¿Qué pensamientos me pasaron hacia alguien? Y pensar también, ¿fue esto una falta de amor? O puede ser en las cosas que Dios me manda, también en el amor a Dios. San Ignacio Loyola recomienda que todos los días deberíamos hacer un examen de conciencia.
Cuando la iglesia reza la liturgia de las horas en las completas, es decir, antes de acostarse, la oración que hacemos antes de acostarnos, aquellos que rezan la liturgia de las horas, normalmente se recomienda iniciar con un examen de conciencia, que es similar al que se hace en la Eucaristía, al inicio de la Eucaristía. Además, vean que en la Eucaristía se empieza con un acto penitencial. Ahora, hermanos, vamos a reconocernos pecadores, vamos a reconocernos en nuestro propio interior que mi obrar, mi pensar, mi actuar o mis omisiones desdicen mucho de mi ser cristiano, que con ello muchas veces me he dañado a mí mismo, he dañado a la iglesia, he dañado a otros hermanos. Y a partir de eso no es para sentirme culpable, para sentirme mal. No, es simplemente un reconocimiento al mejor estilo del hijo pródigo, que se da cuenta que está comiendo comida de cerdos cuando en su casa los jornaleros de su padre están pasándola mejor. Y dice, mejor fuera un jornalero de mi padre que estar aquí comiendo comida de cerdos. Entonces es ese tomar conciencia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, también esto lo podemos llamar bueno, ya lo dijimos, examen de conciencia. Y ahí pasamos al segundo paso, que sería el arrepentimiento, o dice el Catecismo de la Iglesia Católica, también lo podemos llamar penitencia interior. El arrepentimiento consiste en el arrepentirme de haberme alejado del plan de Dios, de haber actuado de una forma que me separa de los hermanos, cuando grité, cuando agredí, cuando murmuré. Eso llamamos la contrición, es decir, entramos en un acto de arrepentimiento, es decir, sí, Señor, tú querías esto, pero yo opté por esto. Me arrepiento de haberte desobedecido. Me arrepiento de haberme alejado del plan de amor que tú querías para mí y para los hermanos. Opté mal. Esto genera en muchas personas confusión. Algunos me dicen, Padre, ¿cómo me voy a arrepentir de algo que me generó placer? ¿O cómo me voy a arrepentir de algo que me generó tener? ¿O cómo me voy a arrepentir de algo que me generó poder? Sí, hermanos, obviamente para nuestra carne, para nuestro ser, aquello seguirá siendo atractivo. Por eso es que decíamos al inicio que el pecado me daña a mí mismo. ¿Por qué? Porque hace que yo haga un hábito, estas cosas que dañan. Pero el arrepentimiento no consiste en que yo empiece a ver feo lo que en realidad me pareció bello como objeto tentado. No consiste en eso. El arrepentimiento consiste en tomar conciencia de que esto me aleja de Dios y me aleja de los hermanos y que me estoy arrepintiendo realmente de alejarme de Dios y los hermanos, del plan de amor de Dios. Dice el Catecismo, con respecto a esa penitencia interior, dice que la penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión al mal con repugnancia a las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo comprende el deseo y resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de la gracia. Entonces yo antes de la confesión de los pecados, vean que primero, examen de conciencia, es decir, reconocerme pecador. Segundo, arrepentimiento. Y tercero, la iglesia me manda también, como un paso para la confesión, es el propósito de enmienda. Es el propósito de mover la voluntad de forma decidida y eficaz para no volver a ceder a la debilidad. Es decir, alejarme de actitudes, de obras, de amistades, de frecuentar lugares o de realizar un cambio de hábitos.
Y vea que dice propósito de enmienda. No es que lo vamos a lograr, porque muy probablemente, como somos, volveremos a caer, pero por lo menos vamos a intentarlo una vez más. El Señor nos dice que hay que perdonar 70 veces 7, pero Él nos perdona primero 70 veces 7. Entonces me arrepiento, Señor, de haber alejado de tu plan, segundo paso, y paso al tercero. Hago un propósito de enmienda, es decir, voy a mover mi voluntad a cambiar cosas en mi vida para que no se facilite esta debilidad. Un poco con la situación que estamos viviendo, el propósito de enmienda podría parecerse a esas medidas preventivas. Voy a lavarme las manos apenas llego a la casa, voy a cambiarme la ropa porque puede traer el virus, ¿verdad? En la bola, para no pegárselo a otro, no nos vamos a dar la mano. Podríamos decir, ¿cuál es el propósito de esto? Bueno, el propósito de esto es no pegarle a otro el virus o que no se me pegue a mí. Ahora, haciendo todo eso se me va a pegar y sí puede ser que se me pegue. A lo mejor haciendo el propósito de enmienda puede ser que vuelva a pecar, pero por lo menos tengo que intentarlo como mínimo. Entonces, hermanos, primer paso, reconocerme pecador. Segundo, arrepentirme. Tercero, hacer un propósito de enmienda. El cuarto paso ya consiste en ir y confesar los pecados al sacerdote, que es lo que no podemos hacer en este momento. Pero bueno, lo haremos después. Eso no quiere decir que los primeros 3 pasos fueron inútiles. No, al contrario, hermanos. Porque ya haciendo esos primeros 3 pasos, estoy caminando en mi camino de conversión. Entonces no puedo, después voy a confesar los pecados al sacerdote y recibo la absolución y cumplir con la penitencia impuesta, que es una satisfacción, oración, una obra, no es un castigo, demanda un esfuerzo personal que demuestre a la propia persona el deseo de continuar haciendo la voluntad de Dios. Entonces observemos, hermanos, que tenemos que darle importancia a estos primeros 3 pasos. Reconocerme por pecador, arrepentimiento y propósito de enmienda. Vamos a volver entonces sobre estos 3 pasos, que es lo que podemos hacer en este momento y que me pueden ayudar mucho en mi camino de conversión. Incluso hasta me pueden traer perdón de los pecados también, aunque aún no los haya confesado. Pero bueno, entonces, hermanos, en este reconocerme pecador, cuando voy a hacer este examen de conciencia, tengo que ponerme en oración ante el Señor. Podría empezar con un salmo penitencial. ¿Cuáles salmos penitenciales hay? El Salmo 18, puede ser el Salmo 39, el Salmo 50, el Salmo 55, el Salmo 118 o el Salmo 129. ¿Verdad? Tenemos esos son salmos penitenciales que nos van a ayudar a entrar en este proceso de arrepentimiento. ¿Verdad? Porque al rezar con los salmos, nuestro espíritu se dispone a este arrepentimiento, que sería el segundo paso. Entonces veamos un ejemplo. Yo puedo empezar rezando, por ejemplo, con el Salmo 50, que dice así: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegre los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Bueno, este salmo
Este Salmo 50 es un salmo que suscita justamente ese reconocerme pecador. Bueno, también puede ser una lectura del Evangelio, que se suscite que suscite el reconocimiento del pecador. Ya pusimos un ejemplo, el caso de la parábola que llamamos del hijo pródigo, o también o mejor dicho, la parábola del Padre misericordioso. Entonces, en este reconocerme pecador, ya decía, hacemos examen de conciencia, pensando en mis faltas, en los pecados que me separaron de Dios, cómo afectaron mi testimonio como cristiano, o cómo afectaron la comunión de los hermanos. Ya lo decía, cada día deberíamos hacer este examen de conciencia. Insisto, no se trata de buscar culpabilidades, se trata de tomar conciencia. Bueno, mi testimonio como cristiano se vio afectado cuando hice tal cosa, cuando hice, por ejemplo, hoy cuando en el trabajo me uní a un chisme, cuando repetí un chisme sin necesidad de hacerlo. ¿Cómo estuvo ese testimonio como cristiano? ¿Qué dirán aquellos que me ven como cristiano? ¿Qué dirán de la iglesia? ¿Cómo afecta a la iglesia? ¿Cuántas veces escuchamos quejas, inclusive hacia la iglesia por el testimonio de los cristianos? A veces incluso de los que estamos a tiempo completo en la evangelización. Entonces es tomar esa conciencia, ¿cómo afecté a la iglesia? Bueno, después de este acto que cometí, mi hermano me va a volver a hablar. ¿O cómo quedará la relación con él? ¿O me estoy separando de Dios? Entonces todo esto es en reconocerse pecador. Y es reconocer la necesidad que tengo de la iglesia. Sí, yo digo, sí, no, yo necesito de Dios. Sí, pero es que Dios dejó a la iglesia como sacramento de salvación. Entonces tengo que reconocer mi necesidad de la iglesia. Allí me encuentro con otros hermanos que también son pecadores. Dice el Papa Francisco muy bonito. Los que venimos al culto, los que venimos a la iglesia, los que la integramos, no somos precisamente un club de santos. Más bien, somos un grupo de pecadores con deseos de superación. Y ya esto, hermanos, pues pone más positivo este ambiente de reconocerme pecador. Pero allí también, porque en la iglesia también encuentro la gracia que Jesús entregó a los apóstoles cuando les dijo: a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. O cuando les da este poder de atar y desatar, ya que Jesús lo legó en la iglesia, en este caso en el grupo de los 12, en el colegio de los apóstoles. ¿Quién es el sucesor actualmente del colegio de los apóstoles? Es el colegio episcopal, es decir, todos los obispos del mundo. A través de ellos es que se ejerce el perdón de los pecados. Y justamente los obispos delegan en los sacerdotes, en los presbíteros también, como sacerdotes, este perdón de los pecados. Entonces, hermanos, vean que tenemos mucho que hacer. Con solo reconocernos pecadores, que esto lo podemos hacer en un rato de oración en la casa, hay bastante que hacer. Recordemos empezar por un salmo, hacer ese examen de conciencia y reconocer esta necesidad que tenemos de la iglesia. Segundo, habíamos hablado de arrepentimiento por haber dejado el plan de Dios. Aquí tenemos que diferenciar en este arrepentimiento, no es lo mismo la contrición perfecta que la contrición imperfecta. Nosotros cuando decimos el acto de contrición decimos: me pesa de todo corazón porque con ello ofendí a un Dios tan bueno. ¿Verdad? Decimos así. Eso sería una contrición perfecta. Cuando yo no solo reconozco que me he alejado de Dios, sino digo: me pesa de todo corazón. Ya, y de verdad, no quiero volver a caer en eso. Pero también hay una contrición que podría ser imperfecta, que es que me pesa, pero ya tal vez no es de todo corazón, porque todavía tengo ese afecto desordenado al pecado. También me pesa porque yo sé que con esto puedo perder mi alma, puedo perder el estado de cielo.
La contrición imperfecta, sin embargo, hermanos, no es descartable. Inclusive podemos decir que la contrición imperfecta es hasta también una gracia de Dios. A pesar de que carece de la perfección, la contrición imperfecta algo acerca al pecador a Dios. No es, no es lo mismo, estamos claros, pero vamos a ver, es mejor acercarse a algo que no acercarse nada. Esto es muy útil, hermano, que lo tengamos, porque a veces hay algún pendiente en la vida, algo que no se puede resolver en el momento, pero que es algo que no debe frenar mi encuentro con Dios. Un ejemplo, a partir de lo que decía el Papa Francisco en Amor y Leticia, exhortación apostólica post-sinodal que sacó en el año 2016, es la pastoral que nosotros tenemos que tener con aquellos hermanos que están en unión libre o que son divorciados, vueltos a casar. Estos hermanos tienen medios de santificación, por supuesto que los tienen. Ellos tienen que aprovechar la comunión de la iglesia, el unirse a la iglesia, el entrar en esta contrición imperfecta. ¿Que hay un pendiente? Sí, hay un pendiente. No sabemos en qué momento de la vida se podrá arreglar o dentro del proceso de conversión, pero por ese pendiente no voy a frenar mi relación con Dios. Al contrario, tengo que fortalecerla, tengo que participar de aquel encuentro, tengo que practicar el amor y la misericordia con la familia que ahora vivo y también, si es posible, ejercer algún apostolado y dar testimonio de cristianos. Que hay alguna incongruencia en mi vida, sí, puede ser que haya alguna incongruencia, pero tengo que seguirme acercando. Eso es parte de reconocerme pecador, accesando a los medios de santificación. Por ejemplo, pedir una bendición, comer seriamente el pan de la palabra de Dios o vivir intensamente las obras de misericordia. Estos días, hermanos, que en la Eucaristía hemos estado solo los sacerdotes orando por ustedes, pero ustedes se han unido a través de las redes, los hemos invitado a una comunión espiritual. Justamente la comunión espiritual me acerca a Dios, si bien es cierto no es lo más plena, pero bueno, hace que el Señor llegue hasta mi corazón. La iglesia ha recordado que una contrición perfecta alcanza el perdón de Dios cuando no llega a tiempo el sacerdote. De ahí la importancia de la contrición perfecta. Supongamos, con lo que estamos viviendo actualmente, con lo que va a pasar en estos días, supongamos un hermano que es contagiado del COVID-19. Bueno, no se lo pueden visitar, lo tienen apartado, el sacerdote no puede llegar. ¿Qué puede hacer este hermano, digamos, si no se ha confesado? ¿Qué puede hacer este hermano? Lo recordó la Santa Sede en estos días y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Este hermano puede hacer un acto de contrición perfecta. ¿Cómo se hace? Justamente, tomo conciencia y empiezo, perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. O puede ser la oración que recomienda el peregrino ruso, el libro del peregrino ruso, que dice: Jesús mi Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Decirlo muchas veces: Jesús mi Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Y hacer un acto verdadero de arrepentimiento: Señor, me arrepiento. Ahí sí, nos confesamos con Dios y hacemos un verdadero acto de arrepentimiento. Señor, pero como no puedo en este momento confesar mis pecados al sacerdote, te pido que me perdones. Entonces, hermanos, justamente es algo grande que podemos hacer. El que está enfermo del COVID-19 tiene que hacer esto. Y si muere, por supuesto que el Señor lo va a perdonar. Aunque no le haya dado tiempo a confesar los pecados, por supuesto que si sale de la situación, si se recobra, pues a su debido momento debe buscar al confesor y ya buscar el perdón de la iglesia para recibir la absolución de parte del sacerdote. Pero mientras tanto, por lo menos cuando lo agarró la muerte,
ya iban caminado hacia el camino de la reconciliación. Del mismo modo, si queremos ayudar a alguien que está en agonía y no va a llegar el sacerdote a tiempo para administrarle la unción de los enfermos, usted le puede decir en el oído a aquella persona o en el momento en que está entregando su alma al Señor: perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Dicen que el oído es de lo último que se pierde. O le dice la oración del peregrino ruso: Jesús, mi Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, mi Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Decirlo muchas veces. O puede ser el credo. Algo que suscite en esta persona agarrar el salvavidas de la misericordia del Señor. Ante la pandemia, también, ¿qué podemos hacer? También podemos trabajar con el tercer paso, el propósito de enmienda. Insisto, recordemos que lo que decimos en el acto de contrición, también decimos: propongo firmemente no volver a pecar. Vean, dice propongo. Hay gente que dice: es que yo le prometí a Dios que no volvía a hacer eso. A mí, en son de broma, siempre me gusta decirle: hermano, no juegue de vivo, no le prometa al Señor, propóngale. Es decir, al mejor estilo de que, eso es como decir: yo le prometo que a mí yo no me voy a contagiar del virus del COVID-19. No, hermanos, propóngase que no se va a contagiar, lávese las manos, úntese alcohol, es decir, recurra a las medidas que han recomendado. Pero usted no puede prometer que no se le va a pegar. Del mismo modo, usted no puede prometer que no va a volver a pecar, pero sí lo puede proponer, que voy a tomar las medidas. Es decir, tomo conciencia de mi debilidad. De hecho, dice San Pablo esto, hermanos, lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lo repito. Dice San Pablo así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Usted se hace el propósito de enmienda. Bueno, estoy tratando de dejar un vicio, el vicio de las drogas. Entonces, como medida preventiva, voy a bloquear a la persona que me provee de aquello. Sí, pero bueno, también voy a evitar X, Y o Z amistad. Pero de repente me lo encontré en la calle y ¿cuánto no les han pasado? Que ha vuelto a caer. Y dice: uy, ya, volví a caer. Sí, no tiene que quedarse ahí, tiene que volverse a levantar. El Papa Francisco lo dice de esta manera: dice que nosotros tenemos que ser como los alpinistas, que los alpinistas tienen un himno que dice así: en el arte de ascender, el triunfo no consiste en no caer, sino en no permanecer caído. Repito en lo que dice el himno: en el arte de ascender, el triunfo no consiste en no caer, sino en no permanecer caído. Entonces tenemos que tomar conciencia de esto. Entonces lo que toca hacerle al Señor es decirle propongo, nunca decirle prometo. Recordando esto que nos dice San Pablo, porque de repente estoy haciendo el mal que no quiero o no estoy haciendo el bien que quiero. Porque de repente a veces termino de salir de la confesión y cuando ya me doy cuenta, ese mismo día, después de una hora, ya estoy hablando mal del prójimo. Y de repente tomo conciencia: pues yo me acabo de confesar. Bueno, hermanos, entonces ese es el propósito de la enmienda. No se trata de un pretexto para seguir pecando, sino de tomar conciencia de que en mí hay concupiscencia, es decir, deseos de tener, de poder, de placer. La concupiscencia nosotros la vemos, la sentimos a través de los vicios carnales, que son el fundamento de todo pecado. ¿Qué vicios? Soberbia, envidia, pereza, ira, avaricia, lujuria, gula. Es decir, ese gusto desordenado por el consumo, por el enojo, por lo libidinoso, por la codicia, etc. Eso nosotros lo sentimos.
Y de repente nos gusta la patilla, de repente nos gusta que nos halaguen, de repente nos gusta hacer el mínimo esfuerzo. Eso lo percibimos y lo tenemos en la carne. Y en sí mismo eso no es pecado, hermanos. Pero sabemos que es el fundamento del que se pega el demonio para tentarnos, para que nosotros luego con el ejercicio de nuestra voluntad optemos por un objeto tentado en vez de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que tomar medidas contra estos vicios que tengo acá. Pienso que voy a hacer, puede ser cortar alguna amistad que me aleja de Dios, evitar un encuentro, evitar un lugar, distanciarme de algo o de alguien. Puede ser todo eso. Es parte del proceso de propongo. Y algo también muy útil que podemos hacer es fomentar las virtudes contrarias a los vicios capitales. En vez de soberbia, fomentar la humildad. En vez de pereza, fomento la diligencia. En vez de envidia, la caridad. En vez de ira, busco la paz. En vez de avaricia, la generosidad. En vez de lujuria, la castidad. En vez de gula, la continencia. El dominio de sentidos. Justamente viviendo estas virtudes, humildad, paz, generosidad, castidad, diligencia, caridad, dominio de sí, hermanos, crecemos en el camino a la perfección cristiana. Y aquí hay un concepto que tenemos que tener muy claro. La conversión, hermanos, no consiste únicamente en salir del pecado, también consiste en crecer en la perfección cristiana, es decir, crecer en la imitación de Cristo. Cuando se declara que alguien es santo, o sea, que cuando es canonizado, en realidad no es porque haya hecho cosas extraordinarias, sino porque vivió heroicamente las virtudes cristianas, alguna virtud en particular. Entonces, tenemos que trabajar en esto, ¿verdad? En estas virtudes. También tenemos que trabajar en ser más generosos. Este tiempo de Cuaresma nos invita justamente a esto, al ayuno, a la limosna, a la oración. Porque con el ayuno, la limosna y la oración, no solo nos disponemos a no caer en pecado, sino que también nos disponemos a ser más generosos, a ser más virtuosos. Con el ayuno, bueno, cuando todavía estábamos iniciando la Cuaresma, que había gente, yo le planteaba un reto a todos los jóvenes. Les decía, hagamos ayuno no tanto de comida, no, hagamos ayuno de cosas que mortifican a mi cuerpo. Por ejemplo, les decía, cuando lleguen del colegio, apaguen una hora el celular. Y nada que en silencio o en vibrador, no, apagado, para darme cuenta cuán apegado estoy, en este caso, al celular. Pero igual, podría ser que esté apegado a una novela, puede ser que esté apegado a un programa de fútbol, puede ser que esté apegado a un equipo, puede ser que esté apegado a tantas cosas, pero de repente yo puedo tomar la decisión así, voy a hacer ayuno de esto, para darme cuenta cuán apegado estoy a esto. Tal vez no sea algo malo, no, pero es una manera de crecer en la perfección cristiana. La limosna me invita a la generosidad. Yo le decía a los jóvenes, yo sé que muchos de ustedes me van a decir, yo no tengo dinero, con costo me alcanza lo que me dan mis papás para comprarme un fresco en la soda. Sí, pero usted puede dar otro tipo de limosna. Ese tiempo que usted dejó de usar el celular o de usar el juego electrónico o de usar la computadora para el propio placer, usted lo puede dar en generosidad en un servicio a su casa. Lave los platos, juegue con el hermanito menor que juegue con los juegos que a usted le parecen aburridos. O digamos, o los mismos papás, ahora que estamos en casa, siéntese a jugar con los niños. O sea, que no sea solo buscar mi propio placer, no, siéntese a jugar con los niños, siéntese con su mamá, siéntese con su papá, escúchelo, aunque le cuente las mismas historias. Eso es limosna que podemos hacer en este momento. Y por supuesto la oración, que ya hemos hablado de la oración, ponerme ante el Señor. Y por supuesto, algo que también podemos hacer es confiar siempre
en la misericordia de Dios. Pues bien, hermanos, esto es principalmente, creo yo, lo que podemos hacer en este tiempo de Cuaresma, en que ha sido una Cuaresma muy particular a raíz de este virus. Entremos en este camino de conversión, practiquemos la contrición. Si no se puede la contrición perfecta, por lo menos la contrición imperfecta. Pidámosle al Señor esa gracia para tener ese arrepentimiento de haberme alejado de Él. Propongámonos cambios de hábitos, cambios de frecuentar lugares, personas o cosas. Cambiemos en eso. Todo eso es parte de este camino de conversión. Y dispongámonos también a la oración, al encuentro con el Señor. Pues hermanos, que el Señor nos ayude. Una última cosa de la que quiero hablar, hermanos, es de la posibilidad de la indulgencia plenaria a raíz de esta oración que hizo el Papa de la bendición Urbi et Orbe, que dio el día ayer en Roma. Recordar que esto también es una obra de misericordia, porque puedo lucrar con las indulgencias en favor de un alma que está en el purgatorio. Ayer, por ejemplo, se podía decir, este acto en el que me uní al Papa, sumado a la oración de un Padre Nuestro, un Ave María y el credo por las oraciones, por las intenciones del Papa, lo ofrezco si he alcanzado la indulgencia plenaria por mi familiar fulanito de tal, que si está en estado de purgatorio, es decir, de purificación final, para que pueda lucrar y entre a la visión beatífica total. Cuando yo les hablaba de la contrición imperfecta, tenemos que recordar, hermanos, que si nosotros nos toca partir de este mundo y no estamos totalmente purificados, dice la doctrina de la Iglesia que tenemos que pasar por la purificación final, que es lo que llamamos estado de purgatorio. Pues bien, todo pecado tiene una pena temporal, algo que queda, un rastro que queda. Puede ser ese gusto por aquel objeto de tentación, que sí, que ahí me queda. O el pecado desnuda, esa falta de amor que he tenido por Dios porque he optado por otra cosa. Eso se llama contrición imperfecta, cuando yo me estoy arrepentido, pero me falta purificación. Y el Señor en su infinita misericordia tiene este estado de purificación final que llamamos purgatorio. No sabemos exactamente en qué consiste, solo sabemos que existe, ¿verdad? Que el Señor nos lo ha revelado, hay todo un fundamento bíblico, ¿verdad? En la segunda carta de los Macabeos está cuando se ofrecen sacrificios por aquellos que murieron y que tal vez no estaban debidamente purificados. El mismo Señor en el Evangelio nos dice: hay pecados que no se perdonarán ni en esta vida ni en la otra. Ya eso nos da esa idea de esa purificación final. Veámoslo como un último acto de la misericordia de Dios, ese estado de purgatorio, que nosotros podemos ir limpiando, que es esa pena temporal que va quedando, y esa pena temporal no se quita con la confesión, sino que se quita en la medida que nosotros trabajemos siendo más caritativos, siendo más misericordiosos, siendo más imitadores de Cristo y con más oración. Así es como se va quitando. O cuando la Iglesia pone estos medios extraordinarios que llamamos indulgencias, y a partir de una obra indulgencial lucramos ese perdón de la pena temporal. Y que, como decimos, y la Iglesia permite esto, ofrecerlo por un alma que está en estado de purgatorio. Recordarles, hermanos, en este momento que no podemos confesarnos, aquella frase de San Juan de la Cruz: al atardecer de la vida nos examinarán en el amor, que tiene su fundamento en Mateo 25 también, en el juicio de las naciones. Entonces, aunque en este momento mi participación en la Eucaristía no tenga la plenitud, no sea plena, no está al 100%, porque de ahí no podemos venir a causa de que me pueda contagiar, vivo intensamente el amor y también vivo una comunión espiritual. Que la comunión espiritual
muchos santos la recomiendan. Muchas gracias, hermanos, y ojalá esto les haya servido, les sirva para seguir trabajando su conversión en este tiempo de Cuaresma. Que pasen buen día.